Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento clínico realmente extraordinario. Sí, una guía exhaustiva y muy reveladora. Exacto. Es una guía proveniente de UpToDate que aborda un tema médico increíblemente prevalente, pero que paradójicamente sigue rodeado de mitos, de confusión, de, mucha desinformación. Demasiada, me atrevería a decir. Totalmente. Vamos a desglosar el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, el famoso SOP, pero enfocado específicamente en adolescentes. Un grupo demográfico que requiere un cuidado muy particular. Así es. Y nuestra misión como tu anfitriona y nuestro experto residente en esta exploración detallada es tomar este texto médico, que, seamos sinceros, es bastante denso. Sí está lleno de matices farmacológicos y técnicos. Ajá. Lleno de términos complejos. Y queremos extraer el conocimiento más aplicable, porque el SOP está muy lejos de ser simplemente un tema de ciclos irregulares que se corrige mágicamente con el tiempo. Claro, no es una fase pasajera. Para nada. Estamos hablando de un síndrome sistémico, complejo, que trae consigo implicaciones para toda la vida, abarcando desde la fertilidad futura hasta riesgos cardiovasculares y diabetes tipo 2. Y para entender realmente esto, la guía propone desarmar el manejo clínico en 3 pilares fundamentales. A ver, desglosémoslos. El primero es el sangrado uterino anormal. El segundo, el exceso de andrógenos que causa estragos estéticos como el acné o el vello. Y finalmente, la resistencia a la insulina. Ok, vamos a desglosar esto desde el principio. Es un tema fascinante. Y como experta en desmenuzar estos temas, estoy lista para empezar. Y yo estoy preparado para aportar la visión clínica. Porque lo fascinante aquí es que el abordaje del SOP en la adolescencia requiere de un tacto clínico extremadamente preciso. Casi artesanal, dirías. Casi artesanal, exacto. No se trata de aplicar el manual de adultos en pacientes más jóvenes. Simplemente no funciona así. Claro, el cuerpo está en otra etapa. Así es. Durante la pubertad, el cuerpo atraviesa una tormenta perfecta de cambios fisiológicos y hormonales naturales. Y, irónicamente, estos cambios imitan a la perfección los síntomas del SOP. O sea, se camuflan. Exactamente. Cosas como el acné severo, los ciclos menstruales caóticos y, las fluctuaciones de peso son el pan de cada día en el desarrollo adolescente. Es lo normal en esa edad. Es lo normal. Y esto convierte la tarea de distinguir entre una pubertad normal y un síndrome metabólico endocrino subyacente en un verdadero campo minado para la comunidad médica. Un reto total. Y me imagino que por eso las decisiones de diagnóstico y tratamiento en esta etapa exigen una visión a muy largo plazo. Definitivamente. Es una maratón, no una carrera de velocidad. Ok, entonces el texto plantea algo que a primera vista parece contraintuitivo. La guía establece que la primera línea de defensa, el tratamiento principal para este problema metabólico y endocrino, son las píldoras anticonceptivas orales combinadas. Las de estrógeno y progestina. Ajá. Y para alguien que lee esto de buenas a primeras, resulta curioso. Es decir, la respuesta a un síndrome de resistencia a la insulina y exceso de testosterona es una pastilla anticonceptiva. Suena extraño al principio. Sí. El estrógeno debe estar haciendo algo muy específico a nivel sistémico para que esto funcione tan bien. Pues la mecánica detrás de esto es uno de los ejemplos más elegantes de la farmacología. Las píldoras anticonceptivas combinadas actúan, digamos, como una pinza sobre el problema. A ver, explícanos esa pinza. Por un lado, el componente de estrógeno viaja directamente al hígado y actúa como un interruptor. Le ordena al hígado que aumente drásticamente la producción de una proteína específica. La globulina fijadora de hormonas sexuales. Exacto, o SHBG por sus siglas en inglés. Para visualizarlo, esta proteína funciona como una red o una esponja molecular que viaja por el torrente sanguíneo. Una esponja molecular, me encanta esa analogía. Es muy visual. Su trabajo es atrapar la testosterona libre. En el SOP hay un exceso de testosterona circulando libremente, y es lo que causa estragos en los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Claro, el acné y el vello. Así es. Entonces, al inundar la sangre con estas esponjas de SHBG gracias al estrógeno de la pastilla, la testosterona queda atrapada, queda inactiva. Y ahí es cuando los síntomas visuales comienzan a ceder. Exactamente. Esa esponja molecular explica el alivio visual que reportan las pacientes.
Pero la guía hace mucho énfasis en que la pastilla debe ser combinada. Si no puede ser de un solo componente. El otro componente es la progestina, y el texto sugiere que su función va mucho más allá de la estética. Parece ser una cuestión de protección a largo plazo. Efectivamente, la progestina es el escudo protector en esta ecuación. Mira, en un ciclo normal, la ovulación desencadena la producción de progesterona. Lo que eventualmente lleva a la menstruación. Así es, limpiando el endometrio. Pero en el SOP, la anovulación crónica significa que el endometrio está constantemente expuesto a los estrógenos. Sin esa señal de progesterona que le diga, ya es hora de descamarse. Exacto. Y esta exposición continua hace que las células proliferen sin control, lo que a largo plazo aumenta peligrosamente el riesgo de hiperplasia endometrial y eventualmente de cáncer. ¡Wow! O sea que la progestina sintética en la píldora interrumpe ese ciclo peligroso. Interrumpe el ciclo, inhibe la proliferación celular y protege el útero de manera activa. Es un mecanismo dual brillante, la verdad. Pero leyendo los detalles de dosificación en la guía, hay un punto crítico exclusivo para las adolescentes. Sí, el tema de la dosis. Exacto. El texto subraya que los médicos deben recetar pastillas con al menos 30 microgramos de etinilestradiol. 30 microgramos, un umbral importante. Y existen pastillas en el mercado con dosis mucho más bajas que, bueno, podrían parecer más seguras, pero la guía las desaconseja en esta etapa. Y el argumento clínico aquí es fundamental. Las adolescentes están en una ventana crítica de su vida para la acumulación de masa ósea. O sea, están construyendo sus huesos. Exactamente. Darles una dosis demasiado baja de estrógeno podría comprometer la densidad de sus huesos para el resto de sus vidas. Y aquí es donde se pone realmente interesante el dilema médico que plantea el documento. Porque las pastillas son tan efectivas haciendo su trabajo que esencialmente borran el rastro del SOP. Lo ocultan por completo. La piel se limpia, los ciclos se regulan. Pero el médico se queda a ciegas. No hay forma de saber si el síndrome sigue activo bajo la superficie. Ese es el gran rompecabezas de tratar a pacientes tan jóvenes. La solución que plantea la guía clínica es un enfoque empírico y muy pragmático. ¿Cómo funciona ese enfoque? La prioridad inicial es tratar los síntomas para proteger el útero, los huesos y la salud mental del adolescente. Se inicia el tratamiento y se mantiene durante años. ¿Años? Sí, años. Pero el plan maestro requiere esperar a que la paciente alcance lo que clínicamente se conoce como madurez ginecológica. Que se calcula, por regla general, unos 5 años después de la primera menstruación. Así es. En ese punto, el protocolo dicta suspender los anticonceptivos durante unos meses bajo estricta supervisión. El famoso periodo de lavado. Exacto, el periodo de lavado. Esta es la prueba de fuego. Permite ver si el cuerpo ha madurado y regularizado sus propios ciclos, o si el hiperandrogenismo y la anovulación regresan con toda su fuerza. Y esa es la única manera de confirmar el diagnóstico definitivo en la transición a la adultez. La única manera segura. Y hay un detalle no menor durante esa pausa. La infertilidad por SOP es relativa. Muy importante recalcar eso. La asesoría anticonceptiva no hormonal durante esos meses de prueba es obligatoria, porque los embarazos sorpresa ocurren con bastante frecuencia. Ese detalle sobre la fertilidad relativa es crucial para quienes escuchan y buscan entender la realidad de este diagnóstico. No es una esterilidad absoluta. Para nada. Ahora, abordando el manejo de estos anticonceptivos, el texto no esquiva el gran temor que existe alrededor de ellos, el riesgo de tromboembolismo venoso. Los famosos coágulos. Sí, la guía es transparente al señalar que el uso de estas pastillas multiplica por 4 el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos, en comparación con quienes no las toman. Es un número que asusta. Es una estadística que, leída de forma aislada, genera muchísimo rechazo al tratamiento. Claro. Pero si conectamos esto con el panorama general de la salud pública y la estadística, es imperativo desglosar qué significa realmente multiplicar por 4. Pongámoslo en perspectiva. El riesgo base de que una mujer joven y sana desarrolle un coágulo de sangre de forma espontánea es microscópico. Muy, muy bajo. 4 veces un número microscópico sigue siendo un riesgo estadísticamente marginal. O sea, sigue siendo minúsculo. Exacto. La literatura médica ofrece una perspectiva mucho más aterrizada.
el riesgo biológico de desarrollar un trombo durante un embarazo natural y en el posparto es abrumadoramente mayor que el riesgo asociado a la píldora. ¡Wow! Ese dato lo cambia todo. Por lo tanto, en la balanza clínica, los beneficios sistémicos para una paciente con SOP, desde la prevención de hiperplasia hasta la salud ósea, superan con gran margen ese riesgo vascular para la inmensa mayoría. El contexto estadístico cambia completamente la percepción, definitivamente. Y dentro de las opciones de píldoras, la guía destaca una molécula en particular, casi como si estuviera diseñada a medida para el SOP, la drospirenona. Presente en marcas muy conocidas, ¿sí? El texto explica que, a diferencia de otras progestinas, esta tiene propiedades antimineralocorticoides. ¿Qué la hace tan especial en la práctica clínica diaria? La brillantez de la drospirenona la dicta en su estructura molecular. Es un análogo de la espironolactona. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que ataca el SOP desde dos frentes adicionales. Primero, tiene un efecto antiandrogénico directo, ayudando aún más a combatir el acné y el vello. Excelente para la paciente. Pero su cualidad estrella es ese efecto antimineralocorticoide que mencionaste. En términos sencillos, interactúa con los riñones para facilitar la eliminación de sodio y agua. Ah, claro, la temida retención de líquidos. Exacto. Una queja universal al iniciar tratamientos hormonales es la retención de líquidos y la sensación de hinchazón. La drospirenona contrarresta biológicamente este efecto, Mejorando enormemente la adherencia al tratamiento, porque pues las pacientes simplemente se sienten mejor físicamente. Así es. Y de hecho, en la misma línea de los miedos y quejas sobre la pastilla, la guía dedica un buen espacio para desmentir un mito colosal, la amenorrea pospíldora. Ese es un clásico en la consulta. Existe esta narrativa cultural de que al dejar los anticonceptivos, si la regla no vuelve en meses, es porque la pastilla dañó el sistema reproductivo. Es un mito muy arraigado. Pero el documento es tajante al aclarar que la pastilla no rompe nada. Simplemente, al retirarla, el SOP subyacente que estaba siendo perfectamente enmascarado recobra su curso natural. Es vital desterrar ese mito. En la práctica, se observa constantemente cómo se culpa al fármaco de la ausencia menstrual. Cuando no es el culpable. Para nada. La realidad fisiológica es que la medicación estaba haciendo exactamente lo que se le pidió: mantener a raya un síndrome metabólico. Una vez que retiramos el escudo, la condición basal se manifiesta de nuevo. Ya hablando de manifestaciones basales, esto nos lleva al terreno más difícil y, honestamente, estigmatizante del SOP, el hirsutismo. El crecimiento de vello de patrón masculino. Sí, la guía detalla un método muy estructurado para medir esto clínicamente, el sistema de puntuación de Ferriman-Gallwey. Una herramienta de evaluación estándar. Evalúa 9 áreas sensibles a los andrógenos, asignando puntajes del 0 al 4. Si la suma total es 8 o más, se diagnostica hirsutismo generalizado anormal. Así es la clasificación técnica. Pero leer sobre este sistema de puntuación hace pensar en el inmenso peso psicológico que conlleva, especialmente para un adolescente. Es devastador. Es fácil imaginar lo vulnerable que debe ser entrar a un consultorio y ser evaluada en áreas como el rostro, el pecho o el abdomen, solo para cuantificar qué tan masculino es el crecimiento de su vello. Es una experiencia que exige muchísima empatía por parte del profesional de la salud. Las implicaciones en la autoestima durante los años formativos son durísimas. ¡Por supuesto! Por eso, el abordaje terapéutico debe ser agresivo pero escalonado. El protocolo indica comenzar con intervenciones físicas. ¿Cómo cuáles? Esto no solo incluye la remoción mecánica, sino opciones farmacológicas tópicas. Se menciona el uso de cremas con eflornitina. Que actúan bloqueando a nivel local una enzima indispensable para que el folículo produzca vello, ¿cierto? Exactamente. Simultáneamente, si hay acceso, se recomienda la destrucción térmica de la papila dérmica mediante terapia láser. Todo esto, por supuesto, respaldado por las píldoras anticonceptivas. Pero a veces no es suficiente. Así es. Si tras 6 meses de esta combinación el problema persiste, la guía dice que se debe escalar a la artillería pesada, los antiandrógenos sistémicos. Requiere opción más segura en muchos lugares y, según el documento, es la espironolactona, iniciando con una dosis considerable de 100 miligramos 2 veces al día. Es una dosis fuerte.
Pero el texto resalta un punto ciego enorme en las expectativas del tratamiento. Vivimos en una cultura de resultados rápidos. Tomas un antibiótico y en 48 horas te sientes mejor. Claro, la inmediatez. Pero con la espironolactona y el vello corporal, el documento advierte que la paciencia no es solo una recomendación, es la biología misma dictando las reglas del juego. Precisamente. El motivo de esta latencia terapéutica está anclado en los ciclos de vida de nuestros folículos capilares. A ver, explícanos esos ciclos. El vello terminal tiene fases de crecimiento, transición y reposo, que son sumamente largas. Cuando se empieza a tomar espironolactona, el medicamento bloquea eficazmente los receptores para que los andrógenos no estimulen la creación de vello nuevo. Frena lo nuevo. Frena lo nuevo. El problema clínico es que el vello oscuro y grueso que ya está presente en el cuerpo tiene que terminar su ciclo vital natural, morir y caer por sí solo. O sea, el medicamento no hace que el vello existente desaparezca mágicamente. Exacto. Por esta razón anatómica, los resultados visuales contundentes de un tratamiento antiandrogénico rara vez se aprecian antes de los 9 a 12 meses de uso ininterrumpido. 9 a 12 meses. Es muchísimo tiempo. Es fundamental establecer esta expectativa desde el día 1, para evitar que la paciente abandone el tratamiento por frustración a los 3 meses. Un año de espera requiere una resiliencia inmensa. Y hay una regla de oro clínica absoluta asociada a estos bloqueadores. La guía prohíbe tajantemente recetar antiandrógenos si no se acompañan de anticonceptivos efectivos. Y el motivo es grave. Muy grave. Si ocurriera un embarazo y el feto tuviera genética masculina, el bloqueador de andrógenos cruzaría la placenta y podría interrumpir el desarrollo de sus características sexuales primarias, básicamente feminizando al feto. Es una línea roja en la farmacovigilancia. Nunca se prescribe uno sin el otro. Definitivamente. Ahora, si nos alejamos de los síntomas dermatológicos y miramos el motor interno del SOP, llegamos a la resistencia a la insulina. El verdadero motor metabólico. En este síndrome, la resistencia a la insulina es inherente. Ocurre de manera desproporcionada a la grasa corporal. Es decir, una paciente delgada con SOP puede tener una resistencia a la insulina severa. Pero el peso influye, ¿no? Sí, la obesidad actúa como un catalizador masivo que multiplica la gravedad del cuadro metabólico. Entonces, ¿qué significa todo esto para el manejo del peso? La guía enfatiza que perder peso, incluso recurriendo a la cirugía bariátrica en adolescentes con obesidad severa, puede restaurar los ciclos menstruales y reducir los andrógenos en la mitad de los casos. Es un impacto tremendo. Pero bajar de peso con altos niveles de insulina es nadar contra la corriente. Y aquí es donde el texto aborda uno de los medicamentos más comentados en foros, la metformina. Un clásico. Se habla de ella como la solución definitiva para la insulina, pero la guía desmitifica un poco su funcionamiento. No es simplemente un sensibilizador, actúa directamente en la fuente de producción. La metformina es un fármaco fascinante, cuyo mecanismo principal a menudo se simplifica demasiado. Su campo de batalla principal no son los receptores de insulina, sino el hígado. ¿El hígado? Sí, el hígado funciona como un reservorio que libera glucosa al torrente sanguíneo. La metformina interviene a nivel mitocondrial en las células hepáticas, frenando drásticamente esta producción endógena de glucosa. Frena la producción de fábrica. Exacto. Y a la par, reduce la absorción de los carbohidratos en el tracto intestinal. O sea, menos azúcar entrando y menos azúcar produciéndose. Así es. Al disminuir la cantidad total de glucosa, el páncreas ya no se ve forzado a segregar niveles masivos de insulina. Esa reducción indirecta de la insulina es lo que empieza a reparar el entorno metabólico. Pero la guía hace un llamado a la realidad respecto a lo que la metformina puede y no puede hacer por un adolescente con SOP. Es fantástica para el perfil de glucosa. De hecho, estadísticamente aumenta unas 2,5 veces la probabilidad de que la ovulación y la regla regresen. Es una herramienta muy potente para eso. El problema es su impacto en los andrógenos. El texto muestra que la metformina apenas reduce la testosterona circulante en un modesto 20%. Que es bastante poco para lo que se necesita. Claro, esto es clave porque significa que no va a resolver el problema del exceso de vello. Un 20% menos de testosterona no hace que el hirsutismo desaparezca. Es una distinción clínica vital. Prescribir metformina asumiendo que curará las manifestaciones dermatológicas es un error. Un error muy común, por cierto. Además, la evidencia es implacable en demostrar que la metformina pierde gran parte de su eficacia clínica si no está respaldada por modificaciones profundas en el estilo de vida y control de peso. Va de la mano con el estilo de vida. Completamente.
Y como dato sobre el horizonte terapéutico, la guía hace mención de análogos del GLP-1, como la liraglutida. Ah, sí. Los medicamentos que están tan de moda. Exacto. Estos fármacos, inicialmente para la diabetes, están ganando terreno rápidamente porque atacan la resistencia a la insulina mientras producen una pérdida de peso severa. Al actuar sobre los centros de saciedad en el cerebro. Así es. Va a ser muy interesante ver cómo evolucionan esos tratamientos en los próximos años. Pero para entender verdaderamente el impacto de este síndrome, debemos salirle a los laboratorios y mirar a la persona completa. La salud integral. El texto dedica un espacio considerable a las implicaciones ocultas del SOP. Se documenta un riesgo alarmante de trastornos del estado de ánimo, ansiedad clínica y depresión severa. Es un peso emocional enorme. Se suma a esto la apnea del sueño, muy común en pacientes con obesidad, lo que destruye la calidad del descanso y empeora la resistencia a la insulina, creando un bucle terrible. Un círculo vicioso. Y hay un apunte sociológico y médico muy compasivo en el documento. Existe una mayor prevalencia documentada de SOP en personas con disforia de género, específicamente en hombres trans. Un punto muy importante. Esto hace imperativo que las clínicas ofrezcan un cuidado verdaderamente integral y libre de prejuicios. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante sobre los orígenes de todo este abanico de síntomas. ¿El SOP tiene raíces profundas en la herencia genética? La genética siempre está ahí. Siempre. El texto insta a los médicos a investigar los antecedentes familiares de primera línea. Y al hacerlo, revela quizás la directriz más asombrosa y con mayor impacto en la salud pública de todo el documento. A ver. La guía ordena sistemáticamente a los clínicos que, al diagnosticar a un adolescente con SOP, llamen a los padres biológicos, específicamente a los padres varones que presenten sobrepeso, para someterlos a pruebas de tamizaje para diabetes. Ese es el punto de quiebre de este texto. Detengámonos ahí. Es increíble imaginar la visita al médico. Una chica de 15 años va al consultorio porque tiene acné rebelde y no menstrua desde hace 6 meses. Ajá. Y el resultado de esa consulta es que el médico termina diagnosticando de diabetes a su padre. Es un salto deductivo alucinante. Es un cambio de paradigma en la medicina familiar. Los estudios citados en la guía revelan que aproximadamente la mitad de los padres que dan positivo para diabetes tras este tamizaje cruzado son completamente asintomáticos al momento en que su hija es diagnosticada con SOP. ¿Asintomáticos? ¿No tenían idea? No tenían idea. La carga genética que se manifiesta como ovarios poliquísticos y exceso de andrógenos en la hija adolescente comparte las mismas vías de resistencia a la insulina que culminan en diabetes tipo 2 en el padre. Todo está conectado. El diagnóstico de la adolescente actúa como una alarma temprana del sistema genético familiar. Es una intervención que, literalmente, previene complicaciones catastróficas en el padre años antes de que él hubiera acudido al médico por síntomas propios de la diabetes. Es un recordatorio espectacular de que no somos islas biológicas. Nuestra genética cuenta la historia de salud de toda nuestra familia. No hay atajos. No existe una pastilla milagrosa. Exige una estrategia tipo ajedrez, manejando múltiples tableros a la vez. El control hormonal con los anticonceptivos, la batalla dermatológica con antiandrógenos que tardan 1 año en funcionar. La corrección metabólica peleando contra la insulina. Y el sostenimiento de la salud mental. Todo esto enmarcado en la inmensa paciencia de esperar a que la biología dictamine sus propios tiempos de respuesta. Coincido en la apreciación de la complejidad. El arte de la medicina en estos casos radica en la capacidad de orquestar todas estas herramientas. Manteniendo a la paciente informada y comprometida. Exacto. Con un tratamiento que exige muchísima disciplina, entendiendo que el objetivo final no es solo enmascarar un síntoma hoy, sino preservar la calidad de vida sistémica para las próximas décadas. Y para cerrar, quiero dejar sobre la mesa una última reflexión provocativa. Algo que surge al analizar las implicaciones a largo plazo de esta guía. Te escuchamos. Si hoy aceptamos que la mejor herramienta disponible, las píldoras anticonceptivas, funcionan enmascarando los síntomas durante la ventana crítica de la adolescencia para proteger a la paciente, y si sabemos, gracias al tamizaje de los padres asintomáticos, que el vínculo genético y metabólico es tan predecible y poderoso, podría ser que el abordaje del SOP esté a punto de sufrir una revolución.
Podríamos estar caminando hacia una era médica donde dejemos de esperar a que aparezca el acné y la ausencia de menstruación en la pubertad para pasar a un modelo basado en pruebas genéticas y perfiles de insulina en la primera infancia. Una intervención súper temprana. Exacto. Quizás el futuro del SOP no esté en tratar los síntomas a los 15 años, sino en intervenir metabólicamente a los 5 años, alterando la expresión misma de la condición antes de que el síndrome despierte. Es una frontera fascinante para la medicina preventiva y personalizada. Fascinante y, sobre todo, muy esperanzadora. Agradecemos enormemente para quienes nos acompañaron en este nivel de escrutinio médico hoy. Sigan siendo curiosos, sigan cuestionando la superficie de las cosas y nunca dejen de maravillarse con la complejidad de nuestro código genético. Hasta el próximo análisis a fondo.